Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro trabajo sobre las estrategias discursivas desde una perspectiva pluridisciplinar en la clase de antropología lingüística. En este video vamos a ver dos ejemplos de análisis desde una perspectiva muy particular. Lo que vamos a aprender a hacer es a identificar las estrategias discursivas a partir de una serie de propuestas de descripción textual y de análisis textual. Es muy importante recordar que no existe un protocolo específico porque cada texto, cada discurso es exclusivo a su contexto y además no podemos predecirlo, por lo tanto no puede haber un protocolo específico de análisis o de identificación de estrategias discursivas. Entonces hay una posibilidad, vamos a verlo por medio del primer ejemplo de análisis de recorrido que se puede seguir para hacer el análisis. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones en el curso, hemos hablado de el proceso de descripción, es decir, de explicación de ciertos elementos en el texto que nos llaman la atención y que nos permiten establecer relaciones para hacer después un análisis de esas relaciones, de esos elementos identificados que nos van a permitir al final identificar las estrategias discursivas. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Es sacado de una de las tablas de clasificación de entradas de participación en los foros de Duolingo que ustedes han venido realizando. Entonces fíjense, se trata de una entrada de un foro de un ejercicio específico de Duolingo en el que se solicita al participante traducir la expresión playing a game, que en español efectivamente puede decir jugando un juego, haciendo un juego o jugando un partido. Tiene diferentes posibilidades de traducción y Duolingo al parecer tenía ciertas posibilidades con las que no estaba de acuerdo el participante, por lo que decidió hacer esta entrada. Entonces lo que vamos a hacer es describir ciertos elementos, identificar ciertos elementos en el texto que nos van a llamar la atención y que nos van a permitir identificar la estrategia. ¿Cuáles son esos mecanismos discursivos que aparecen en la sintaxis, es decir, en el orden de las palabras, que nos permite identificar cómo el hablante o el interlocutor en este caso está tratando de generar una intención en la persona que recibe el discurso? Entonces, vamos a ver. El participante comienza con la palabra entiendo. Van a ver por qué esto es importante. Una persona podría haber comenzado saludando o una entrada podría ser simplemente decir no, hay un error, Duolingo no lo está haciendo bien, o simplemente decir esa no es la traducción correcta. No, fíjense que el interlocutor en este caso decide construir un texto en dos oraciones. Y esas dos oraciones, vamos a ver, tienen unos elementos que comienzan por este verbo entender, que nos van a permitir identificar la estrategia usada por el hablante. Entonces, entiendo viene acompañado del primer verbo de la primera palabra de la segunda oración. Interpreto. Entiendo, luego interpreto. Fíjense que aquí la persona está tratando de exponer una serie de aspectos que él parece entender del ejercicio, luego interpreta o propone algo diferente y por último, fíjense, nos dice lo que yo propongo es lo adecuado. Entonces fíjense que esos tres elementos son tres palabras que hemos identificado en el texto, nos permiten empezar a identificar qué es lo que está haciendo el hablante con el lenguaje para tratar de hacerse entender. Está exponiendo una idea, está sugiriendo una corrección y nos dice esa corrección es la adecuada, nos está afirmando. Volvamos otra vez al texto, fíjense, la oración que comienza por el verbo entender es una oración que nos expone una serie de elementos, luego nos sugiere a partir del uso del verbo interpretar una propuesta diferente que ya vamos a ver en detalle y nos afirma, nos dice esta es la versión correcta. Volvamos al texto y tratemos de encontrar otros elementos que nos llaman la atención. ¿Qué es lo que nos está exponiendo? Fíjense que el hablante nos dice dos cosas. Aquí lo que estamos haciendo, como pueden ver, es identificando otros dos elementos y estableciendo una relación entre ellos. Él nos dice no se debería y mejor.
¿Qué son esos dos elementos? Fíjense que no se debería, la expresión no se debería comienza por el adverbio de negación, no, y se acompaña por el verbo conjugado deber en condicional. Es decir, que él supone que no se debería, eso viene acompañado de entiendo, y luego nos contrasta esta situación, esa exposición con el adverbio comparativo mejor para ponernos en una situación de superioridad. Es decir, no se debería, por lo tanto yo propongo algo que es mejor. Y lo que está haciendo entonces es mostrándonos un error, corrigiendo el error y afirmando su posición. Volvamos otra vez. Fíjense en los primeros tres elementos que habíamos identificado. A partir de el uso del verbo entender se identifica un error, se expone un error. El verbo interpretar nos permite iniciar una propuesta de corrección y por último afirmamos esa corrección como la verdadera, como la propuesta, como lo que se debería hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no se debería hacer? Porque hasta el momento lo que hemos visto, hemos identificado dos momentos en la argumentación del hablante, o tres momentos, el entiendo, interpreto y correcta. Nos damos cuenta que efectivamente lo que él está proponiendo es algo que es mejor, pero aún no sabemos qué es lo que es mejor. Fíjense que el problema es la reiteración. La reiteración, la repetición. Jugar un juego es una reiteración desde el punto de vista de la hablante. Acá no nos interesa tomar partido y decir si tiene razón o no tiene razón. Recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de entender en las propias palabras del hablante qué es lo que sucede, cómo él construye sus estrategias para hacerse entender. Entonces él lo que nos está haciendo es guiándonos paso a paso para sugerir una corrección. A este proceso se le llama en términos argumentativos una persuasión. El hablante está tratando de persuadirnos. ¿Sí? Ahora miremos un segundo ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo que también va a ser analizado de la misma manera. Vamos a describir ciertos elementos que nos llaman la atención, vamos a analizar esos elementos y a partir de eso vamos a identificar las palabras. En el ejemplo anterior identificamos una estrategia clara, una estrategia de persuasión en la que el hablante nos guía paso a paso para tratar de llegar al punto que nos quiere presentar. Miremos, esta es la respuesta que el otro participante hace a la primera entrada que analizamos anteriormente. Fíjense lo que dice la persona. Voy a leer. Discúlpame, revisa tus propuestas porque tú también redundas. Ahí tenemos un error de ortografía. Entiendo, pero debes de ser fuerte porque frases como esta las tendrás para tragar y regalar. Duolingo lo tenía fácil. Game también es partido. Los niños están jugando un partido ahora. It is right. Fíjense que aquí la persona utiliza muchos más elementos que en la primera entrada. De entrada tenemos 4 oraciones diferentes. Tenemos 2 idiomas diferentes porque la persona también utiliza el inglés. Y yo copié la entrada tal cual como aparece en el texto. Tenemos algunos errores de ortografía en español, como en la primera oración, cuando la persona escribe porque tú también redundas. Ese tú es la segunda persona del singular y debería llevar un acento. Pero bueno, vamos entonces a hacer el mismo procedimiento. Fíjense que la persona ya no comienza diciendo entiendo, sino que comienza por un verbo imperativo. Discúlpame, se está excusando y luego agrega un segundo imperativo. Las 2 primeras palabras son imperativos para dar una orden específica. Revisa. Discúlpame, revisa. No tienes razón. Fíjense que además utiliza la segunda persona del singular para generar una especie de sensación de cercanía con el interlocutor. ¿Y qué es lo que nos dice? También redundas. Fíjense que es curioso porque podría decir redundas simplemente, pero ella vuelve sobre el error enunciado en la primera entrada y nos agrega ese adverbio también para mostrar que el problema aún no está resuelto y que en realidad la primera persona estaba equivocada. ¿Qué es lo que está haciendo la persona a partir de estos elementos? El uso de imperativos, el uso de la segunda persona del singular y el uso del adverbio también redundas. Está presentándonos un problema y lo que va a tratar de hacer es justamente evaluar. Nos está evaluando, está diciendo no,
te estás equivocando, no es exactamente lo que tú estás diciendo. Fijémonos en la segunda oración. Fíjense que vuelve a aparecer el verbo entender. Ella también utiliza el verbo entender, pero en este caso viene acompañado del adverbio, de la conjunción pero. Entiendo, pero esta es una clara fórmula de concesión, es decir, entiendo, acepto lo que dices, pero debes de ser fuerte. Esa expresión es bastante peculiar porque hace alusión al dominio del afectivo. Es decir, aquí ya no volvemos sobre los hechos, ella no nos está mostrando el error específico de la redundancia, sino que acude directamente al dominio de lo afectivo. ¿Y por qué lo hace? Porque dice, tienes que ser fuerte porque estas oraciones las tendrás siempre. Utiliza el futuro del indicativo, que tiene un valor de aproximación, de probabilidad, para decir, hey, debes de ser fuerte, pero estas oraciones las vas a tener siempre. Entonces, no te desanimes, tienes que saber que esto va a suceder frecuentemente. Es muy curiosa esa manera de presentar los hechos. Dice, te equivocas, pero no te preocupes. No te preocupes, no te desanimes, esto va a ocurrir, te voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, aquí hay dos estrategias nuevas. Una intención de comprensión y acudir al discurso emocional. Ahora miremos la tercera oración. Fíjense qué es lo que nos dice. Nos muestra game también es partido. Fíjense que utiliza mayúsculas para presentarnos una palabra en inglés, hace énfasis en esa palabra, nos está presentando unos hechos y nos está diciendo, nos está dando una información específica en términos de traducción. Game también es partido y luego nos da un ejemplo. Los niños están jugando un partido ahora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos estrategias diferentes. Un discurso de procedimiento en el que se nos presentan unos hechos específicos y una ejemplificación. ¿Qué es lo que hace la persona? Evalúa, nos dice te equivocas. Luego utiliza una serie de palabras para hacer una intención de comprensión. Acude al dominio afectivo. Nos presenta un discurso de procedimiento para presentarnos los hechos y luego ejemplifica. Como pueden ver, en una sola entrada puede haber varias estrategias y no solo una. En la entrada anterior habíamos visto que todos los elementos utilizados por el hablante acudían más a una estrategia general que era la de persuasión. En este caso, en esta entrada tenemos en las tres oraciones 5 estrategias diferentes: la evaluación, la intención de comprensión, el discurso afectivo, el discurso de procedimiento y la ejemplificación. ¿Qué es lo que he hecho para facilitarles las tareas? A partir de estos dos ejemplos, mostrarles un poco cómo se puede hacer, pero lo que deberían intentar en el análisis de los foros, tanto individuales como grupales, es identificar las estrategias. Y lo que hice fue pasar por los diferentes cuadros que ustedes han venido enviando e identifiqué una serie de categorías de análisis, una serie de estrategias que pueden servirles para tratar de entender. Entonces tenemos efectivamente la estrategia de persuasión, tenemos la de marco social de referencia en la que se acude a aspectos culturales compartidos entre los interlocutores para argumentar, el marco específico de referencia, es decir, por ejemplo en el caso de Duolingo, hacer alusión a otros ejercicios similares. Tenemos más estrategias, la intención de comprensión que ya vimos, la referencia institucional, en donde se acude a fuentes avaladas institucionalmente, por ejemplo, el diccionario o la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo. La reelaboración del discurso, en donde se vuelve a utilizar lo mismo que se había dicho antes, por ejemplo, en una entrada anterior, pero reorganizándolo de tal manera que permita acentuar ciertos aspectos. Aún tenemos otras estrategias como la recapitulación, que permite reconstruir el discurso inicial de forma tal que se subrayen los puntos centrales del segundo interlocutor. Entonces ya no es retomar algo que se había dicho en otro lugar y reorganizarlo, sino hacer una serie de bullet points, de puntos específicos de lo que ya se ha dicho antes. Y tenemos el discurso evaluativo, que ya lo vimos, una forma discursiva que busca evaluar el discurso inicial, clasificándolo en un rango que presenta aspectos negativos o positivos. Y el discurso técnico de procedimiento, en donde, como ya lo vimos, nos presentan unas herramientas discursivas que permiten aplicar e interpretar una situación específica.
tenemos las últimas 3 estrategias que encontré entre lo que ustedes me enviaron: el discurso emocional, que ya lo vimos, una profundización en donde se acude a formas interrogativas para tratar de saber más información, y la sustitución discursiva, en donde se reemplazan ciertas palabras en el discurso que se quiere utilizar de base para tratar de buscar una mayor comprensión del interlocutor. Entonces, con esas estrategias, la idea es que ustedes vuelvan a Duolingo e identifiquen en sus propios cuadros cuáles son esas estrategias discursivas y las incluyan en su informe final. Espero que este video les sea de utilidad y recuerden que si tienen preguntas, no duden en escribirnos y en solicitar una asesoría. Muchas gracias.